¿Qué harías si te excluyeran del laboratorio espacial más avanzado del mundo? ¿Qué harías si te excluyeran del laboratorio espacial más avanzado del mundo? Esta pregunta subyace en uno de los mayores hitos de la política espacial del siglo XXI. La mayoría de los países, al enfrentarse a un obstáculo así, dan un paso atrás, esperan con paciencia, recurren a la diplomacia, tal vez negocian durante años y hacen concesiones. Pero la historia nos ha demostrado que hay países que convierten la exclusión y el aislamiento no en un colapso, sino en una oportunidad de transformación. En lugar de superar los obstáculos, los derriban y hacen girar la rueda de la historia en sentido contrario. China consideró lo ocurrido en 2011 precisamente como un punto de inflexión de este tipo y cambió el curso de la historia espacial. En 2011, en el Congreso de los Estados Unidos, se estaba celebrando lo que, en apariencia, era una sesión ordinaria sobre el presupuesto. El representante Frank Wolf, un político republicano del estado de Virginia, presentó una enmienda que, ese día, no solo supuso una partida presupuestaria, sino que introdujo una restricción que cambió para siempre el futuro de la historia espacial. Con esta breve pero contundente enmienda, que pasó a la historia como la Enmienda Wolf, se prohibió a la NASA cualquier tipo de colaboración con China. Los proyectos conjuntos, los programas de intercambio científico e incluso el simple hecho de que científicos chinos pisaran las instalaciones de la NASA quedaron incluidos en la prohibición. Esta decisión excluyó a China no solo con una maniobra política, sino que la apartó por completo del corazón de las actividades espaciales tripuladas, la Estación Espacial Internacional. Rusia, Japón, Canadá y los países europeos formaban parte de este prestigioso club. China estaba fuera, sin poder siquiera asomarse por la rendija de la puerta. Occidente lo había concebido como un castigo, una advertencia o, tal vez, un instrumento de presión estratégica a largo plazo. Se actuó con la lógica de bloquearemos la transferencia de tecnología y frenaremos el avance de China. Pero China interpretó la situación de forma totalmente opuesta. No era un final, sino el comienzo de un programa espacial totalmente independiente. China, que decidió construir el cielo por sí misma en lugar de pedir permiso a otros, se ha lanzado a escribir sus propias reglas. ¿Crees que esta decisión de restricción de Occidente, en lugar de frenar a China, la ha impulsado aún más? Debatámoslo en los comentarios. A simple vista, los primeros pasos parecían modestos y experimentales. A finales de 2011, es decir, justo después del cambio de Wolf, China puso en órbita el Tiangong-1. Este módulo, cuyo nombre significa Palacio Celestial 1, era una unidad de laboratorio de tan solo 8,5 toneladas. Tenía un tamaño equivalente al 5% de la Estación Espacial Internacional, pero fue el primer paso serio de China. En estas misiones, destinadas a probar los sistemas de estancia prolongada en el espacio, se aprendió desde cero todo lo relacionado con los sistemas de soporte vital, la recuperación de agua, la filtración del aire y la protección contra la radiación espacial. Los ingenieros chinos, que no tenían acceso a los conocimientos técnicos acumulados durante años por Occidente, tuvieron que resolver cada problema por sí mismos. En 2016 entró en escena la Tiangong-2 más grande y avanzada. Esta vez, las misiones fueron más largas. Con estancias de 60 días, China comenzó a descifrar los códigos de la vida humana en el espacio. Durante este proceso, miles de ingenieros, científicos y técnicos trabajaron día y noche. Este equipo, que no tenía acceso a la tecnología occidental y cuyos componentes críticos estaban incluso sujetos a embargo, desarrolló cada pieza, cada sistema y cada programa informático por su cuenta. Sin colaboración extranjera, así nació un programa espacial totalmente independiente. Durante este periodo, China aprendió paso a paso las técnicas de los paseos espaciales, la resistencia psicológica de los cosmonautas y los protocolos de autorización en el espacio. En 2021, todo cambió. El 29 de abril de 2021, el cohete más potente de China, el Long March 5B, puso en órbita el módulo Tianye, de 22 toneladas. Este módulo se convertiría en el corazón, el cerebro y la columna vertebral de la nueva Estación Espacial China.
A la estación se le dio el nombre de Tiangong, que en la mitología china representa el palacio del emperador celestial. Esta estructura, que orbita alrededor del planeta cada 90 minutos a unos 400 kilómetros sobre la Tierra, estaba totalmente controlada por China. Las estaciones de seguimiento, los satélites de comunicaciones, los protocolos de gestión de crisis, todo era de fabricación nacional. La estación estaba compuesta por 3 módulos principales: Tianye, que albergaba los sistemas de soporte vital, la generación de electricidad y el centro de control; Wentian, diseñado para la investigación en biología, biotecnología y microgravedad, y capaz de asumir el control de la estación en caso de emergencia; y Mengtian, que acogía pruebas de tecnología avanzada como experimentos de ciencia de materiales, física de fluidos y combustión. Tiangong era más pequeña que la ISS. Mientras que la ISS pesaba más de 400 toneladas, Tiangong pesaba unas 100 toneladas. Sin embargo, se trataba de una elección de ingeniería deliberada. Se creó un sistema más eficiente con menos módulos. La eficiencia energética era un 30% mayor. Los espacios habitables se diseñaron para que fueran más cómodos para los astronautas y los costes de mantenimiento eran bajos. El tamaño reducido no era aquí una debilidad, sino una ventaja estratégica de ingeniería. El año 2026 supuso un punto de inflexión crucial para Tiangong. Los planes anunciados por la Agencia Espacial China para ese año sentaban las bases del camino que llevaría a China a la Luna. Las misiones Shenzhou destacaron por la prolongación progresiva de su duración. El nuevo objetivo era que los astronautas pasaran un año completo en el espacio, es decir, 365 días ininterrumpidos. Este hito era de vital importancia para las misiones a Marte. Mientras que era posible llegar a la Luna en cuestión de días, el viaje a Marte duraba entre 6 y 9 meses, incluso en las mejores condiciones. Era necesario poner a prueba los límites del cuerpo humano para hacer frente a problemas como la radiación, el aislamiento, la presión psicológica, la pérdida de masa muscular y la osteoporosis. Tiangong era una plataforma perfecta para estas pruebas. Además, también llamaba la atención la nueva nave espacial denominada Mengzhou. Esta nave, una versión mejorada de la Shenzhou, podía transportar a 4 astronautas y, gracias a su diseño más espacioso y seguro, tenía como objetivo ir más allá de la órbita terrestre baja, en particular la Luna. El primer vuelo de prueba estaba previsto para 2026. Ese mismo año, se pretendía incorporar al sector privado a la economía espacial mediante la nave de carga Chingzhou. Al igual que el exitoso modelo establecido por la NASA con SpaceX, China también planeaba integrar a las empresas privadas en su ecosistema. Otro proyecto que multiplicaría por 1000 el potencial científico de Tiangong era el telescopio espacial Xuntian. Este telescopio, cuyo nombre significa el que explora el universo, podría abarcar en una sola imagen un área 300 veces mayor que la del Hubble, y con su gigantesca cámara de 2.500 millones de píxeles, lideraría la investigación sobre la materia oscura y la energía oscura. Pero su característica más revolucionaria era otra. El Xuntian, al girar en la misma órbita que el Tiangong, podría acoplarse a la estación cuando fuera necesario y ser revisado por los astronautas. Esto suponía un paso histórico para los telescopios espaciales. A diferencia del Hubble, el espejo de este telescopio se podía cambiar, sus instrumentos se podían actualizar y sus averías se podían reparar. Esto podría prolongar la vida útil del telescopio durante décadas. Más allá de todos estos avances, Tiangong fue el punto de partida de un objetivo aún mayor. China se proponía enviar personas a la Luna antes de 2030 y establecer una base permanente en el Polo Sur. ¿Por qué el Polo Sur? Porque allí había hielo de agua. El agua significaba sustento para la vida, una fuente de hidrógeno para la producción de combustible para cohetes y, sobre todo, sostenibilidad. Había comenzado una nueva carrera espacial, pero esta vez las reglas eran diferentes. Mientras la NASA competía con el programa Artemis y China con el proyecto Chang'e, Rusia planeaba su propia estación, la India avanzaba a pasos agigantados y empresas privadas como SpaceX y Blue Origin también entraban en escena.
Un país que en 2011 se sentía marginado y al que nadie llamaba a la puerta, hoy había construido su propia estación, creado su propio sistema y estaba eligiendo a sus propios socios. Cuando la ISS se retirara en 2030, Tiangong podría seguir siendo la única estación espacial activa del mundo. De hecho, 17 países habían firmado acuerdos de cooperación con China: Alemania, Italia, Francia, México, Kenia, Pakistán y muchos más. Tiangong se estaba convirtiendo en el nuevo centro de la cooperación internacional. Hacían cola para realizar experimentos científicos. ¿Quién llegará primero a la Luna en 2030? ¿Repetirá Estados Unidos sus antiguos triunfos? ¿O abrirá China una nueva era vengándose de su marginación? Quizás el verdadero ganador sea la propia humanidad, porque la competencia nos impulsa hacia adelante. En 2011 se cerró una puerta, pero tras ella se abrió un nuevo universo. Tiangong no es solo una estación espacial, sino que se ha convertido en un símbolo de cómo convertir los obstáculos en oportunidades, de lo valiosa que es la independencia, y de que el espacio ya no pertenece a un solo país. Tiangong se ha convertido en un símbolo de cómo convertir los obstáculos en oportunidades. ¿Quién creéis que ganará la carrera lunar de 2030? Espero vuestras opiniones en los comentarios. No olvidéis suscribiros a Ciencia y Tecnología y activar las notificaciones para no perderos este tipo de historias sobre tecnología y el espacio.